Buenas tardes a todos, bienvenidos al segundo evento de la Fundación Federalismo y Libertad de lo que va del año, la conferencia Argentinas, Desafíos y Oportunidades, que tenemos el agrado de tener un invitado de lujo. Pedirles disculpas por dos temas. Primero, por la demora en comenzar la conferencia, el tema logístico de los equipos de traducción se nos complicó en ese sentido. La próxima vez que tengamos un evento con traducción simultánea lo vamos a prever para que las acreditaciones sean simultáneas a la entrega de los aparatos. Y también porque tuvimos un inconveniente con uno de los disertantes, que es Facundo Garretón. Como ustedes saben, se está tratando en la Cámara de Diputados todo el tema de la deuda argentina, y bueno, nos mandó un video hace unas horas excusándose, y bueno, que lo vamos a pasar en unos instantes, pero bueno, era preferible que Facundo Garretón esté allá y no acá con nosotros, por el tema gravísimo que están tratando, ¿no? Vamos a presentar a Lars Jansen de la Fundación Naumann, que va a dar unas palabras de bienvenida. Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva jornada junto a nuestros amigos de Federalismo y Libertad. En esta oportunidad vamos a disfrutar de una jornada de colaboración internacional con un destacado profesor de la Universidad de Hamburgo. El profesor Thomas Straupa, director del Instituto para la Integración Europea, disertará sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta Argentina. Como sabemos, Argentina ha dejado atrás una etapa de populismo económico, dilapidación de recursos y por lo tanto ha limitado cualquier posibilidad de crecimiento y desarrollo. Hoy, con una pesada herencia, pero ante una nueva oportunidad, nos encontramos en un gran desafío: volver a poner a Argentina en la senda del progreso, tal cual soñó el tucumano Juan Alberto Bautista Alberdi. Espero que disfruten esta oportunidad con un especialista de nivel internacional para analizar la situación de nuestro país. Bienvenido, profesor Dr. Thomas Straupa. Muchas gracias. Tenemos que pasar el video que nos envió el diputado nacional Facundo Garretón. A ver, Nahuel, así los escuchamos y compartimos con la audiencia. Buenas noches a todos. Les pido disculpas por no poder estar hoy ahí con ustedes. La verdad que tenía arreglado todo para estar, pero como ustedes saben, estamos con el tema de los holdouts en el Congreso. Bueno, como saben, más allá de mi rol de financiero, de emprendedor sobre todo, estoy hoy como diputado nacional, y justamente la semana pasada se presentó en el Congreso el tema de los holdouts, lo cual es un tema relevante. El viernes tuvimos al ministro de Economía, Prat Gai, presentando el plan. Hoy lunes estamos recibiendo a distintos economistas de los distintos espacios para explicar de qué se trata eso. Va a ser una jornada bastante ardua, no vamos a terminar, por eso no estoy llegando esta noche a Tucumán. Recordemos que es un acuerdo con más de 50.000 acreedores, son más de 150 bonos distintos, lo que hace que sea una negociación compleja y lo tenemos que meter en el Congreso ahora. Nada, simplemente agradecerles por la invitación para hablar sobre las oportunidades que hay en Argentina para inversión. Se abre un nuevo capítulo. Yo tuve la oportunidad de estar en Davos ahora en enero y hablar con distintos tipos de inversores, y la verdad que se avecinan buenos tiempos para Argentina respecto a la inversión internacional, sobre todo para ciertos sectores. Hablando específicamente de Tucumán o la región norte, más allá de las inversiones que va a haber en infraestructura, todos sabemos la importancia del Plan Belgrano y cómo va a impactar en varios aspectos. La realidad es que también hay varios sectores atractivos. Uno de ellos es minería, donde claramente se acercaron varios players internacionales buscando oportunidades en el NOA, algunas oportunidades para generar valor agregado específico, como puede ser litio específicamente, para generar valor agregado generando plantas de producción de baterías en el norte, como también en el tema de energías renovables. Energías renovables está despertando mucho interés en inversores internacionales por la nueva regulación que hay en Argentina,
Cuando hablamos de energía renovable, específicamente de energía eólica y energía solar, Tucumán, como todo el norte o el NOA, tiene condiciones realmente interesantes por un tema de luminosidad y abre oportunidades gigantes. Más allá de eso, bueno, hay oportunidades de todo tipo, más allá de infraestructura, minería, energía renovable, todo lo que es el sector de servicios también se vuelve muy atractivo. Pero bueno, no voy a poder profundizar sobre todos esos temas ahora porque, bueno, como hay algunas prioridades, hoy el Congreso tiene que definir esta semana el tema del arreglo con los holdouts, que realmente sería un gran paso para Argentina porque saldría de una condición, digamos, que nos tiene realmente complicados a un nuevo acuerdo que claramente nos daría otras perspectivas donde vamos a ampliar esas posibilidades para inversiones. Así que nuevamente disculpa que no pueda estar. Bueno, vamos a presentar al doctor Tomás, luego vamos a abrir un espacio de 15 a 20 minutos para preguntas después de su exposición. Comentarles, si no lo hago al final por si me olvido, que la agenda de la Fundación va a ser muy intensa en este año del Bicentenario. El 18 de marzo, o sea, ya la semana que viene, vamos a tener la visita de Rosendo Fraga para analizar los primeros 100 días de gobierno de Mauricio Macri. Así que después, el 22 de abril, tenemos el Foro Económico del NOA, que vamos a tener algunos ministros del gobierno, también CEOs de empresas importantes. Los invito a que nos sigan acompañando con la tarea de la Fundación. Bueno, vamos a presentar al doctor Tomás, profesor de Economía y director de la carrera de Relaciones Económicas de la Universidad de Hamburgo y miembro de la Academia Transatlántica con sede en Washington. Bienvenidos, doctor, lo escuchamos. Buenas. Si va a salir de esta Unión Europea y si por encima de esto, como director de un instituto de investigación sobre integraciones, doy una conferencia en Alemania, entonces mi auditorio es viejo, gris, radicalizado, más bien frustrado. Hay palabras alemanas, no sé si se va a poder traducir. El ciudadano furioso es gente que piensa que el mundo los pasó por alto y que ellos son perdedores. Y si yo miro aquí a mi alrededor, se ve de un vistazo la diferencia entre una Europa vieja y una Latinoamérica joven. La natalidad en Latinoamérica es del 2,2, es decir, que 100 mujeres dan a luz a 220 niños y esto implica una población joven y creciente en Alemania. Estamos por debajo de 140, es decir, que la población se reduce y es por eso que me alegra tanto poder hablarles sobre las oportunidades de una joven población latinoamérica aquí en la Argentina, en Tucumán. Y de hecho pienso que esto es un desarrollo histórico que no hace falta que yo se los presente a ustedes porque ustedes lo conocen mucho mejor ustedes, pero simplemente nos está mostrando que las cosas pueden cambiar aun cuando el camino hacia la meta sea muy largo. En algún momento hay que emprender el camino y es por eso que quiero abordar en 3 etapas algunas ideas. Primero, la idea, ¿qué es lo que salió mal en la Argentina? Desde el punto de vista de un europeo, de un economista. Segunda pregunta, ¿cuáles son las expectativas desde el punto de vista europeo hacia ustedes, esta población joven y emergente? Y luego la tercera pregunta y la más difícil, ¿qué es lo que debería suceder para que estas expectativas y esperanzas no queden como visiones incumplidas, sino que se vuelvan realidad? Estos son los 3 puntos que quiero abordar. Y como economista y profesor me tienen que disculpar si muy brevemente saco a relucir mis herramientas
y digo algo acerca de la teoría económica. Y remito a un libro que en este momento es uno de los libros más leídos en la economía, de Acemoglu y Robinson, profesores de Harvard, que se han tomado el trabajo de analizar a lo largo de periodos muy largos, de muchos siglos, cuestionándose cómo puede ser que algunas economías políticas se han desarrollado bien y otras tan mal. Y hay una historia maravillosa en este libro que ustedes van a comprender de inmediato y que demuestra de inmediato dónde está el problema. Es la historia de Corea. Corea del Norte y del Sur. En 1955, después de una guerra, una parte del país va al descenso, la otra parte del país se desarrolla hacia arriba. Hoy una parte del país, el sur, forma parte de los países más fuertes y más exitosos en el mundo, y la otra parte pasa hambre, no tiene recursos suficientes como para alimentar a su propia población. Es la misma gente, el mismo pueblo, con la misma historia, con las mismas condiciones, y unos van hacia arriba y los otros hacia abajo. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Y la respuesta es institutions matter. Las instituciones son importantes, hacen la diferencia. Y considero que también como alemanes, en la Argentina podemos hablar sobre fútbol, y hay otro economista, James Buchanan, premio Nobel, que en otro libro, con un título muy sencillo, explicó qué es lo que hace que el fútbol sea tan fascinante, por qué todo el mundo está tan loco por el fútbol, por qué el fútbol es tanto más popular que otros deportes. Y el mismo básquet en la Argentina no llega a la importancia del fútbol, si bien los jugadores del básquet hacen los mismos esfuerzos y tienen los mismos logros que en el fútbol. ¿Cuál es la diferencia? James Buchanan dice, institutions matter. Los buenos juegos dependen de las buenas reglas, no de los buenos jugadores. Lo más importante entonces, que los buenos juegos se dan cuando hay buenas reglas, no cuando hay buenos jugadores. En el básquet los jugadores son tan buenos como el fútbol, se entrenan mucho, tienen el mejor estado físico, tal vez tácticamente son superiores a los jugadores de fútbol. Es mucho más difícil hacer un salto en 3 dimensiones que patear una pelota. Y puesto que no todos nosotros somos premios Nobel, las reglas tienen que ser tan sencillas que aún la gente sencilla entienda a las reglas sencillas. Este es el primer punto. Segundo punto. Las reglas tienen que regir para todos de igual manera. Las reglas deben regir independientemente de la persona, independientemente de que sea Lionel Messi o un principiante en el fútbol. Si toca con la mano, es hand. Hay una gran excepción argentina, ustedes la conocen, que pudo decidir un juego incluso con la mano, pero es algo que no debe ser la regla. La regla debe ser que todos, independientemente de la persona y de estatus social, reciben el mismo trato de la ley. El juez, el árbitro, no debe tener preconceptos para preferir a una
parte frente a otra. Si ustedes están en esta situación, si tienen juegos fallidos, entonces no tendrán espectadores. Tomen, por ejemplo, el ciclismo. Cuando los ciclistas están dopados, la gente no cree que sea una carrera con un resultado donde todos tienen las mismas oportunidades de poder ganar. La tercera regla es que la gente tiene que tener la sensación que todo es justo, que es fair, que no hay naipes trucados o marcados, que no hay una dependencia de determinados factores que no pueden controlar, que ciertas cosas se heredan por generación, como la propiedad, el patrimonio, el ingreso, están acuñados en la piedra, sino que existe la posibilidad de ascender. Las sociedades pueden soportar bastante bien a los resultados desparejos cuando existe la oportunidad de que puedan ascender. Y no que mis hijos, hijos de un profesor, tengan mejores chances de conseguir un buen trabajo que los hijos de mis empleados que no son profesores. Estas tres reglas, entonces, reglas transparentes y sencillas, y de tratamiento idéntico para todos, y la gente debe estar convencida de que hay justicia, fairness. Estos son principios totalmente sencillos que a través de muchas comparaciones empíricas pueden explicar por qué determinados países fueron más exitosos que otros. Un colega de Groningen en Holanda se tomó el trabajo de juntar datos a lo largo de muchos años y de comprobar qué ha sucedido empíricamente en distintos países del mundo. Él analizó muchos países, yo tomé los dos más importantes, Argentina, ustedes, Alemania, soy yo. Y aquí se trata del PBI per cápita en dólares, de manera que está estandarizado para tener en cuenta el poder adquisitivo, es decir, el dólar que se gasta en Alemania tal vez no sea el mismo que el dólar que se gasta en la Argentina, porque tal vez los alquileres en una ciudad argentina, en Tucumán, por ejemplo, tal vez sea más económico que en Buenos Aires o en Berlín o en Múnich. Hay diferencias en el poder adquisitivo de sus ingresos. Y esta es una imagen realmente que da miedo, porque nos demuestra que hace 100 años la Argentina y Alemania, ambas eran líderes en el mundo. Luego, Alemania cometió esa locura y llevó un país a la guerra y se fue al precipicio, la línea roja que decae en la década del 40. Y después de la guerra, fue ascendiendo con una velocidad increíble. Este es el milagro económico alemán. Y ustedes ven que en la Argentina, que después de la guerra todavía estaba al mismo nivel que Alemania, prácticamente no se observa dinamismo. Y esto me lleva al último punto de mi primer parte acerca de qué puede decir la ciencia, la economía, acerca de estas diferencias. Y aquí he resumido algunos puntos de importancia. ¿Qué son las buenas instituciones? ¿Qué quiere decir good rules depend on good gains depend on good rules? ¿Qué significa esto en la práctica de la
economía política? La respuesta es, en el sentido más amplio, el Estado de Derecho implica el aseguramiento de derechos fundamentales, de derechos individuales, y esto es sumamente importante. ¿Por qué los derechos fundamentales son tan importantes? Porque los derechos fundamentales, en principio, contribuyen prestaciones y el rédito se encuentra en cierta relación congruente. Quien rinde más, tiene más, recibe más de que quien hace menos. Quien se esfuerza más, tiene más de aquel que se esfuerza menos. Y porque de este modo se asegura que en cierto sentido las reglas de juego se conforman de tal manera que vale la pena esforzarse por modificar algo, por construir algo, por lograr un ingreso. Yo creo que este es el mensaje más importante. Esto no excluye, porque es importante para Argentina y para Latinoamérica, que ustedes también piensen que tal vez no puedan rendir tanto, que tal vez no tengan la suerte de ser profesores. El punto decisivo es, si ustedes quieren ayudar a estas personas, no deben intervenir en la primera ronda, en el resultado primario. Es decir, para darles otro ejemplo del deporte. Piensen en una carrera de 400 metros, una vuelta a la pista. Serán unos 40 segundos. Si ustedes no quieren que siempre gane Usain Bolt en los 200 metros porque les parece injusto que este tipo pueda correr a una velocidad tan sensacional, entonces sería una tontería hacerle un handicap a Usain Bolt, ponerle calzado sin spikes o atarle los pies, porque entonces la carrera deja de ser atractiva. Porque si todos llegan al objetivo, a la meta, con el mismo tiempo, después de 400 metros, entonces la carrera pierde interés. Lo más inteligente es hacer que todos los demás tal vez sean tan buenos como Usain Bolt. Darles las condiciones para ello. Ayudarles en el entrenamiento, en la alimentación, en la técnica. Darles un buen entrenador, buenas facilidades para poder entrenar bien. Esto significa igualdad de oportunidades, no apunta a la meta, al final de la carrera de 400 metros. La igualdad de oportunidades significara que todos tienen que llegar al mismo tiempo a la meta, entonces deja de tener interés. Nadie va a mirar la carrera de 400 metros si desde entrada queda en claro que todos van a llegar al mismo tiempo. Igualdad de oportunidad significa crear los mismos requisitos, dar la posibilidad de cada uno tenga las mismas posibilidades de llegar a la meta primero. Piensen en las 3 reglas de Charles Buchanan. Y es por eso el concepto de que se trata fundamentalmente de asegurar primero estos derechos fundamentales. Y segundo, que no intervenir ex ante, sino a posteriori, cuando notan que salió algo mal, corregir la meta y ayudarle a los más pobres puntualmente para que puedan acceder a aquellas cosas
que ustedes como sociedad consideran irrenunciables. En principio, este es el concepto de la teoría. Y ahora me voy a saltear, mostrarle en qué medida la Argentina se ha apartado en los últimos años de distintos conceptos. Estabilidad monetaria, la tasa de inflación. Allí ustedes ven cosas muy distintas a la estabilidad, previsibilidad, confianza en la conservación de los valores. O si ustedes toman el cambio de las divisas, ustedes ven que ahí no se comprueba que la estabilidad ofrezca reglas claras a qué atenerse, con cuáles calcular. Yo creo que el mensaje de esta primera parte es que las reglas seguidas por la Argentina y por muchos otros países de Latinoamérica en los últimos años no fueron reglas que se atuvieron a estos principios sencillos que contribuyen a generar confianza, que contribuyen a crear previsibilidad y que en cierto sentido ayudan a crear confianza para que las cosas sean sencillas, transparentes, que los procesos sean justos y que la gente entienda cómo funciona la economía. Y con esto paso a la segunda parte. ¿Cuáles son las expectativas? Yo creo que no es tan difícil decir qué es lo que espera Europa de la Argentina. No es tan difícil porque el mensaje sería volver a la normalidad. Volver a una política que cumpla exactamente con las condiciones básicas que yo bosquejé. Algo que sea planificable, que permita reconocer cuáles son los objetivos. Y esto es importante porque Europa misma en este momento está en un aprieto porque tiene sus propios problemas y porque la economía mundial en su totalidad ya no funciona tan bien como antes de la crisis de los mercados financieros en 2008. La economía mundial está en un brete y tiene grandes o enormes problemas. Y voy a mencionar muy pocos, pero este es el marco dentro del cual van a evolucionar las relaciones entre Europa y la Argentina. ¿Qué vemos cuando observamos la economía mundial? Vemos que por muchas razones el comercio mundial ya no crece tan rápidamente como venía creciendo durante los últimos 25 años desde el colapso del este y el oeste. Vemos que China ya tampoco crece tan rápidamente. Y lo que más me asusta como economista, vemos que en todo el mundo hay un fuerte pensamiento, o vuelve un fuerte pensamiento nacionalista. Piensen en Donald Trump en los Estados Unidos. Con todo respeto ante los Estados Unidos. Un presidente Donald Trump, para alguien que vive fuera de los Estados Unidos, lo voy a decir sin valoración y neutral. Es algo difícil de imaginarse. Un presidente que dice, queremos tener un muro con México, a todos los mexicanos que viven ilegalmente en Estados Unidos los vamos a echar. Vamos a cancelar los acuerdos de comercio bilateral, queremos volver a las Américas. Estos no son buenos mensajes.
para todos aquellos que se ocupan de comercio o inversiones directas en los Estados Unidos. Es decir, que vemos un regreso al pensamiento nacional o como último ejemplo, y ahí me acerco nuevamente a la Argentina, lo que está pasando en Brasil. Un país en el que Europa apostó mucho, donde Europa pensamos que era un sol naciente, una economía en crecimiento. Y fíjense dónde se está moviendo el Brasil en este momento. Es decir, busca socios. Europa busca otros países que le ayuden a volver a activar esta economía mundial, que tiendan más bien a abrir sus mercados que cerrarlos. Y yo creo que esta es la expectativa decisiva puesta en la Argentina. Que se vuelva a normalizar la situación aquí. El diputado dijo que hoy hubo votación en el Parlamento, por lo que vi en el video. ¿Cómo resultó esto? ¿Solo se ha discutido? Todavía no se votó. Entonces, espero por la Argentina que lo logren, porque si no lo lograran, van a seguir siendo maltratados o castigados por los mercados de capitales, es decir, los costes de capital van a ser elevados, los intereses van a ser elevados y el riesgo va a ser elevado. Y la Argentina necesita de capital. ¿Por qué necesita capital? Este fue el error decisivo de los marxistas, que entendían como contrapuestos el capital y el trabajo. Capital y el trabajo no son enemigos, sino que son amigos. ¿Por qué esto? Muy sencillo. Tomen el ejemplo de un operario de la construcción, sin capital, que tiene que hacer una zanja, con sus manos desnudas, tardará años en llegar de aquí hasta allá. Pero si a esta persona le dan una pala, le dan una excavadora, le da una excavadora grande, entonces aumenta la productividad del trabajo. Y la productividad del trabajo determina el monto del sueldo que va a ganar el operario. De manera que es la mayor tontería que se puede cometer contraponer el capital y el trabajo. El capital es el amigo del trabajo. Yo sé que muchos opinan otra cosa, porque en el breve periodo de transición puede darse que un robot tome el trabajo que venía haciendo el trabajo. Hoy en Japón son robots los que construyen las casas y ya. De manera que el obrero de la construcción en principio no se queda sin trabajo y eso no es bueno. Pero se incrementa la productividad laboral de aquellos que tienen trabajo y la sociedad se tiene que ocupar de generar otros puestos de trabajo en otros lugares. Y por eso un acuerdo de este tipo es inmensamente importante, porque solo se van a generar nuevos puestos de trabajo en la Argentina si ustedes tienen capital suficiente para que estos puestos de trabajo sean competitivos. Y desde el efecto de señal, como le decimos en la economía, me pareció correcto decir, lo primero que hacemos es normalizar las relaciones con los mercados financieros. La Argentina es demasiado pequeña, como cualquier otro país es demasiado pequeño, como para llevar una guerra bilateral contra los mercados financieros. Yo creo que este es por lejos el mensaje más importante para la nueva Argentina. La normalización de la situación
Y esta normalización también se refiere a la política de la economía exterior. Si un país tan grande como la Argentina, donde hay 40 millones de habitantes, es la mitad que tenemos en Alemania, pero por superficie son el 8º país del mundo, tienen 4 veces el tamaño que Alemania. Creo que aquí en Tucumán no hace falta que yo diga cuán importantes son los recursos disponibles en este país. Y este es el mejor mensaje de la tarde de hoy. A muy largo plazo, si ustedes ven a largo plazo, ¿cómo estará el mundo en 10, 20 años? ¿Cómo se verá el mundo en el 2030? 14 años de hoy en más. ¿Cómo se verá el mundo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se imaginan? Este mundo va a ser habitado por tal vez 7.000, ya no de 7.000 millones de personas, sino que va a tener 9.000 millones de habitantes, 2.000 millones más, 2.000 millones de personas que quieren comer, es decir, productos alimenticios, los precios oscilan. Yo sé que en este momento los precios de la soja, del azúcar, de la leche, de la carne están muy bajos, pero no se preocupen, a largo plazo eso tiene que aumentar, porque se van a sumar 2.000 millones de personas que quieren comer más. El segundo punto, de los 7.000 millones que tenemos hoy, hay 1.000 millones que viven en lujo. Estados Unidos de Norteamérica, grandes partes de Europa, tal vez pequeñas partes en Latinoamérica. Son 1.000 millones que tienen mucho. Y esto a la inversa implica que 5 a 6.000 millones de personas tienen poco. Para muchos miles de millones de personas, cada día es un día de lucha por la supervivencia, por conseguir comida, vestido, saber dónde puedo dormir de noche. Es decir, que hay una enorme demanda por territorio, por terreno, productos alimenticios, material para la construcción, transporte, infraestructura y muchas otras cosas que van a necesitar recursos. ¿Y qué es lo que tienen ustedes en la Argentina? Tienen productos alimenticios a rolete. Si lo hacen bien, es un país bendecido por Dios. Ustedes pueden sembrar y los cultivos crecen sin mucho esfuerzo. En otros lugares hay que invertir muchísimo para lograr un buen rendimiento por hectárea. Ustedes tienen recursos. Litio ya se mencionó, eso lo aprendí hoy. En otras regiones tienen que cavar muy profundos, aquí está prácticamente la superficie. 2.000 millones de personas que se suman y los otros 6.000 millones quieren un proceso de catch-up, quieren avanzar. Y ustedes lo ven en ustedes mismos, se ve en Europa, se puede estudiar en Estados Unidos. Con cuanto más dinero dispongan, tanto más aspiraciones tendrán por bienes cotidianos. Ya no van a comprar pan barato o papas baratas, sino van a comprar papas mejores, mejor leche, carne o lo que fuera. Es decir, que tenemos una gran demanda adicional debido a estas preferencias de la masa de los más pobres que empiezan a recuperarse lentamente. Estos son buenos mensajes. Un problema importante para la Argentina va a ser la deuda externa, que no se exceda, que no sea excesiva la deuda externa. Lo que ustedes necesitan, un mayor crecimiento. Al lado izquierdo tenemos el Producto Bruto estandarizado en un dólar ponderado por poder adquisitivo, y a la derecha pues tengo los Estados Unidos en 100, y esto es per cápita,
Este es el estándar de vida. Y ustedes ven que la Argentina no se recuperó, no hay un catch-up, está involucionando. Y es por eso que algo hay que hacer para poder crecer mejor, más rápidamente. Y al final voy a decir qué es lo que hay que hacer, cuáles son los requisitos para el crecimiento. No los va a sorprender, porque es la misma historia que ya mencioné al principio. Recuérdenlo, buenas reglas, las instituciones son importantes. Si ustedes no tienen más crecimiento, es como un círculo vicioso. Si no hay suficiente crecimiento, no se genera suficiente producto social, no habrá suficiente poder adquisitivo, la gente no tendrá dinero suficiente para comprar alimentos, construir viviendas o hacer obras viales. Falta la demanda que se genera a sí misma. Esto se ve en África y se ve en partes de Latinoamérica. Cuando estas condiciones no están dadas para que eche a rodar la economía, entonces se vuelve atrás. Si ustedes pueden romper con el círculo vicioso, entonces piensen en Alemania después de la guerra. Voy a saltear algunos datos. Después, si quieren, pueden pedirle las transparencias a José. Y paso a la última parte, que tal vez sea la más interesante. ¿Qué es lo que se debe hacer? No olviden al menos esto cuando vuelvan hoy a sus casas. Las 4 I, son 4 veces la letra I. Les va a mostrar en principio cuáles son los factores centrales para romper el círculo vicioso y despegar, o si involucionan. La primera I son las instituciones. Ustedes tienen que lograr generar instituciones que en principio se correspondan con estos pensamientos sencillos que dije al principio, que le brinden seguridad a la gente, que mañana todavía estará vigente lo que hoy es ley, que las leyes rigen para todos por igual y que las leyes estén vinculadas a cierta justicia, a cierto fairness. La segunda I es la infraestructura. En la infraestructura no se trata solo de obras viales, de aeropuertos, ferrocarriles o puertos. Yo creo que en cuanto a infraestructura, la parte más importante de la infraestructura está acá arriba, en el cerebro. Esto es lo que cuenta. La infraestructura más importante es la educativa. Y esto rige para cualquier país del mundo. Estas 4 I se aplican a cualquier país del mundo. Si estoy en Suiza, yo soy suizo, y esto es uno de los países más desarrollados del mundo, digo lo mismo, necesitan instituciones. Trabajen día a día en tener buenas instituciones. Trabajen día a día que avancen mucho en infraestructura, es decir, en educación. La gente joven reunida aquí, en algún momento van a tener que pagar la jubilación de los profesores. Y para que haya una posibilidad de competir con China, con la India, con Corea, con Alemania, con Suiza, entonces ustedes tienen que tener buenas cabezas. El capital humano es el verdadero capital, no el capital financiero. Esta es la segunda I, infraestructura. Y aquí 2 breves acotaciones. ¿Por qué en Alemania el tema de la desocupación juvenil nunca fue un tema de importancia? Aún en Alemania hace 10 años, cuando en comparación teníamos 5 millones de desocupados,
una tasa de casi 10% de desocupación. No había desocupación entre la juventud. Tomen un país como España, una inmensa desocupación juvenil. ¿Cuál es la diferencia? Y esta es la clave que tal vez también pueda ser una ayuda para la Argentina. Y se llama el sistema dual. Sistema dual significa que a diferencia de los Estados Unidos, en Alemania, en Suiza, en Austria, son los únicos países que lo tienen, se hace un aprendizaje en oficios. Es decir, que el estudiante aprende un oficio en la empresa y paralelamente concurre al estudio terciario. Y en una empresa aprenden a trabajar. Y en la formación terciaria aprendan la teoría para poder darle forma a este oficio. Y esto es distinto a los Estados Unidos, donde uno va al high school y se aprende a ser mecánico o megatrónica, o en el high school se aprendan otros oficios, con el resultado de que lo que aprende en el high school está relativamente alejado de lo que se necesita realmente en la práctica. Y un sistema dual tiene tremenda ventaja de que usted recibe una excelente formación on the job, y si ustedes hacen bien su trabajo, tienen buenas expectativas de que el empleador que los formó luego también los incorpore como empleado. Esta es la segunda I, entonces, infraestructura y educación. La tercera I son las inversiones. Inversiones significa atraer capital que va a ayudar a incrementar la productividad del trabajo. Piensen en mi ejemplo de la zanja. Y yo creo que aquí hay un tremendo déficit en la Argentina. Ahora no voy a entrar en detalles. Como dije, José les puede dar las transparencias. Un estudio global del Banco Mundial, hecho todos los años, analizan cómo son los negocios, cómo se administran los negocios, qué sucede en la práctica, qué tan sencillo es ser comerciante. Y hay muchos factores de importancia que se suman, y esta imagen, lo lamento mucho, me asustó. Esta es la mala noticia de esta velada. Aquí se comparan todos los países del mundo. A la izquierda están los primeros 15. Son los países donde es fácil hacer negocios, donde se cumplen todos los requisitos teóricos que mencioné. Yo simplemente tomé la tabla y pensé que en la Argentina estaría entre los primeros 50 o 80. Pero miren ustedes esto, no puede ser. No puede ser que Chile todavía está en lugar 48. Yo pensé que Chile y Argentina estaban muy cerca. Están detrás del Irán. Ustedes podrán decir que eso está mal. Todos los análisis tienen sus fortalezas y sus debilidades. Yo no quiero discutir con ustedes si esta es la última de las verdades, pero es una impresión, y esto es lo injusto de la vida. Mucho en la vida son cuestiones o juicios subjetivos o prejuicios, y si es subjetivo que la Argentina está en el puesto 121, aunque usted me diga no es cierto, esto es error, así se los percibe, puesto 121. Uganda es el 122. ¿Saben ustedes dónde queda Uganda? ¿El nombre Idi Amin le significa algo? Es un mundo muy distinto en África. Yo creo que este es el tema.
por donde hay que empezar. Y esto es lo brutal de la vida. A veces, aún en las relaciones entre un hombre y una mujer, apenas son segundos o minutos para destruir algo. Y a veces demora años y a veces no se logra nunca recuperar la confianza. Es un largo plazo. Recuperar confianza, si en las cabezas está grabado que algo es bueno o malo, que el restaurante hace malos bifes, que la cerveza es mala, está tibia, y ustedes tienen la reputación de tener un mal restaurante, entonces no van a tener clientes. Y lo mismo sucede aquí. Yo creo que esto es lo primero y lo más importante. Tienen que corregir este prejuicio de que ustedes se ubican entre Belice y Uganda. Yo creo que al menos tendrían que estar al nivel de Chile. Esta fue la tercera I, que eran las inversiones. Y la última I es internacionalización. Yo tengo la edad suficiente como para saber, porque lo estudié, en la década del 70 y del 80, que en Latinoamérica, en la década del 50, hubo esta tremenda discusión entre sustitución de importaciones y subsidio a las exportaciones. Si los países se debían encapsular y producir ellos mismos todo, o tenían que abrirse y seguir la división internacional del trabajo y especializarse, y con esta especialización beneficiarse de otros países. Previs Singer, nosotros lo estudiamos de atrás para adelante en seminarios económicos. Grandes economistas latinoamericanos que aconsejaban: no se abran, ciérrense. Y el resultado, si me permiten, no fue muy exitoso. Yo creo que un país como la Argentina debe volver a internacionalizarse, volver a la normalidad. La gente joven de hoy ya no se deja encerrar. Eso es imposible en la era de los medios sociales, por eso es el World Wide Web, porque no tiene límites. No se pueden cerrar las fronteras como tal vez teóricamente era posible todavía hace 15 años. Yo creo que no se puede evitar la internacionalización, y yo creo que estas 4 I son lo fundamental de los que quise decirles el día de hoy. No se olviden, la primera I, el tema de las instituciones, la segunda I, el tema infraestructura, la tercera I, inversiones, y apartarse para salir de este punto, desde el puesto 121, y la cuarta I, internacionalización. Es lo principal que quise decirles hoy. Muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias por haber soportado pacientemente mi alemán, y mucho me va a alegrar si quieren formular alguna pregunta. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es sobre la cuarta I, la internacionalización que hablabas. Nosotros hemos perdido una guerra estratégica, que es la guerra de Malvinas, la que no nos permite el control, digamos, de nuestra soberanía, de la extensión de los mares. Entendiendo que en las 200 millas nosotros tenemos una depredación de buques pesqueros que de forma ilegal depredan nuestros mares, ¿no? Yo quisiera saber cómo se puede, digamos, seguir una política, digamos, económica cuando nosotros todavía estamos esperando un justo reclamo de lo que es nuestro, ¿no? de nuestra isla Malvinas. Soy economista, no soy político.
he venido para hablar de derecho público y de derecho internacional y dar consejos al respecto. Soy un economista ingenuo, y cuando digo ingenuo, digo que cuando miro lo que el potencial de conflicto que se creó entre Gran Bretaña y la Argentina y un grupo de islas, entonces yo como economista ingenuo daría el consejo de que vivimos en el siglo XXI. Es un mundo en el cual hay conflictos que tienen sus raíces 100 años de trayectoria, no deberían cerrar opciones. Y mi consejo sería el pragmatismo. Avanzar pragmáticamente para encontrar cualquier tipo de solución. Porque cualquier otra cosa cuesta mucho dinero, compromete muchas fuerzas, y yo creo que estas fuerzas las podemos orientar mucho más inteligentemente y constructivamente hacia adelante que retrospectivamente para depurar temas donde en un sentido amplio se trata de moral británica y moral argentina. Y en cuanto a la moral, es muy difícil llegar a un juicio racional. Yo creo que hay que encontrar algún consenso pragmático y esta sería mi esperanza, encontrar una solución. Y como economista diría que las soluciones más sencillas son aquellas donde se hace un acuerdo, un arreglo, vos me das algo y yo te doy algo a cambio y uno se encuentra en el medio. Muchas gracias, profesor. No tenemos más tiempo. Los invitamos a que llenen las encuestas, que eso es muy importante para nosotros, nos permite mejorar los eventos cada día. Y los invitamos a que sigan participando de las actividades de la federación. Pueden entrar a nuestro fanpage Federalismo y Libertad y a nuestra web también, federalismoylibertad.org.